El mito del laberinto del Minotauro comienza mucho antes de la propia creación de la bestia. Es un mito donde la palabra empeñada y el deber juegan un papel esencial, y en el que Minos, Pasífae y Poseidón prenden una chispa que más tarde afectaría a Teseo y Ariadna, los auténticos protagonistas de la historia. Minos fue rey de Creta. Orgulloso y vanidoso, dominaba sobre Atenas tras vencerles en batalla. Sin embargo, su ego era frágil, y el resto de los estados no parecían creerse que gozara del favor de los dioses. Así que pidió a Poseidón que probase de alguna manera ese favor. Poseidón aceptó, y le regaló un toro del blanco más puro, pero bajo la promesa de que Minos lo sacrificaría en ofrenda a los dioses una vez exhibido. Pero el rey de Creta no cumplió su palabra, y escondió al toro, sacrificando a otro distinto y tratando de engañar a Poseidón. Este, al enterarse, decidió castigar a Minos con el objeto de su propio deseo, el toro. Maldijo a Pasífae, la mujer del rey, haciéndola enamorar del animal. Su pasión traería consecuencias nefastas para todos. Al romper su promesa, Minos no solo falla a su palabra, sino también a la ley natural y divina, el Dharma hinduista. Cuando una persona se desvía del Dharma, el karma se encarga de ponerlo en su lugar, en el recto camino. Aunque en escasas ocasiones esto se produce sin sufrimiento. Aunque fuera Pasífae quien sufriese las consecuencias de su error, las verdaderas consecuencias se extenderían hasta la mismísima Atenas. El dios Poseidón entró en cólera y, enfurecido por la desobediencia de Minos, se vengó, inspirando en Pasífae un deseo desenfrenado por el toro blanco. Pasífae, desesperada, confió su pasión por el animal a Dédalo, famoso arquitecto, pidiéndole que le construyera una vaca de madera hueca y cubierta de cuero, donde poder introducirse. Le puso ruedas ocultas en sus pezuñas para poder desplazarla, y una compuerta en la parte trasera. Luego se acercó donde yacía el toro. Este no tardó en acercarse y montar a la vaca, de modo que Pasífae vio satisfecho su deseo. La mujer de Minos quedó embarazada y tiempo después dio a luz al Minotauro, un terrible monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. Minos, para evitar el escándalo, ordenó a Dédalo la construcción de un laberinto donde esconder al Minotauro y ocultar la deshonra de Pasífae. Aprovechando su superioridad con respecto a Atenas, después de vencerles en batalla, decretó que tendrían que enviarle periódicamente 7 hombres y 7 mujeres para alimentar a la bestia. Estas injusticias serían el principio de la gran aventura que el héroe Teseo debía afrontar para salvar a Atenas de tan despreciable tributo de guerra, que debía desempeñarse cada año, o cada 9, según diferentes versiones del mito. Lo que él desconocía es que este viaje lo cambiaría por completo. El Minotauro aparece ya en la historia como el origen de nuestros defectos. Por un lado, la falta a la palabra de Minos, y por otro, la pasión irrefrenable e irracional de Pasífae. Esto supone una prueba de redención para Minos, que vuelve a errar al tratar de esconder al Minotauro en el laberinto, que posteriormente castigaría a los atenienses. Teseo, hombre justo y valiente, que deseaba un mejor futuro para Atenas, su pueblo, y cansado de presenciar como tantos jóvenes se embarcaban hacia Creta para sufrir tan aciago destino, decidió presentarse voluntario para adentrarse en el laberinto y matar al Minotauro. Así viajó hasta Creta, donde conoció a Ariadna, hija de Minos, y de quien se enamoró. Ariadna, temerosa por la vida de Teseo, fue a consultar a Dédalo si existía alguna manera de salvar a su amado. Dédalo, que conocía cada rincón de su místico laberinto y era consciente de que existían pocas maneras de escapar, regaló a Ariadna
un ovillo de hilo de oro que debía entregar a Teseo para que lo desenrollase conforme se adentraba en el laberinto. Una vez llegase al centro mismo y matase a la bestia, tan solo tendría que recoger el hilo y regresaría a la entrada y a los brazos de su amada. Pero el viaje parecía más sencillo de lo que iba a resultar. En el mismo corazón del laberinto le esperaba una bestia a la que jamás se había enfrentado. Las interpretaciones son múltiples en esta parte del relato. Teseo, que representa la valentía y la máxima de conócete a ti mismo, se adentra en un laberinto del que solo son capaces de escapar aquellos que confían en sí mismos. A la vez, el viaje dentro del laberinto, como mencionaremos más tarde, es un viaje hacia el corazón de lo que nos define, donde Teseo deberá tomar conciencia de sus virtudes y combatir sus defectos. El laberinto simboliza todas aquellas pruebas que nos pone la vida, y lo difícil que es transitarla si no lo hacemos con conciencia y reflexión. En este sentido, el ovillo que Dédalo da a Ariadna representa la conciencia, al Dharma, al recto camino, a los arquetipos, a lo divino que existe en el universo y en nosotros, pero que debemos desentrañar y desenredar a medida que nos adentramos en nuestro interior. Al principio es amorfo, sin aparente sentido, pero a medida que volvemos sobre nuestros pasos, se vislumbra el orden. Como los arquetipos de Platón, el hilo representa la memoria y la identidad, la manera única y verdadera de transitar por la vida. Una vez que Teseo enfrenta las puertas del laberinto, armado con su hacha de doble filo, se adentra y afronta sus miedos y defectos, representados por el Minotauro. Teseo representa al héroe que todos llevamos dentro, un héroe que debe hacer frente a sus miedos y defectos, combatir con cada uno de ellos y convertirlos en virtudes. Solo así podrá conseguir la victoria. La conquista de nuestro interior requiere desprendernos y quemar lo antiguo para dar paso a lo nuevo. El destino de Teseo era incierto, y aun a riesgo de perder su vida, serán su valentía y su coraje lo que le empujará a adentrarse en la inmensidad del laberinto. Un laberinto sombrío y oscuro, con una densa capa de niebla que le impedía ver con claridad el camino correcto. Se contaban por cientos las sendas de frondosos arbustos, llenas de enredaderas ansiosas por atraparlo y de espinas como puñales. A medida que avanzaba, el peligro crecía, lo que implicaba que el camino de nuestro héroe Teseo sería largo y tedioso. Teseo comenzó a caminar, y con su hacha fue tallando la oscuridad y abriéndose camino hacia la luz. Después de mucho tallar, llegó al centro del laberinto, donde reposaba el furioso Minotauro. Al llegar al centro del laberinto, Teseo descubre que ya no tiene el mismo hacha del principio. Ahora su hacha se ha tornado pura luz, una antorcha que ilumina hasta lo más profundo de su ser. Ha tallado la oscuridad hacia afuera con un filo de su hacha y con el otro filo ha tallado la oscuridad de su interior. En la medida que hizo luz afuera, hizo luz adentro. Este es el simbolismo del hacha de doble filo. Después de afrontar las arduas pruebas del laberinto, Teseo alcanzó su corazón, donde le aguardaba el enfrentamiento final con el Minotauro. Cuando entró en el laberinto, Teseo deseaba matar al monstruo para librar a su pueblo del espantoso tributo impuesto por los cretenses. Pero el héroe, después de recorrer el tortuoso camino del laberinto, al tiempo que desenrollaba el hilo de oro, comprendió que no debía matarlo, sino domesticarlo, utilizando unas armas mucho más poderosas que cualquier filo: la voluntad, la inteligencia y la memoria. El Minotauro simboliza nuestros defectos, que conviven con nosotros a diario, y Teseo representa a la humanidad, ese ser humano que con coraje y valentía debe hacerles frente. Las dudas, las preocupaciones, las inseguridades, los rencores, los temores. Solo así
haciéndoles frente, conseguirá alcanzar la victoria. Los defectos, como parte de nuestra naturaleza, no mueren, sino que debemos aprender a lidiar con ellos, domesticarlos, y sólo así alcanzar nuestra mejor versión. Una vez fuera del laberinto y habiendo superado las pruebas, Teseo y el resto de los jóvenes se reúnen con Ariadna en el puerto de Creta, con el propósito de marchar hacia un nuevo mañana. Toman su barco y agujerean los de los cretenses. Si bien el futuro pareciese luminoso, el destino de los protagonistas todavía les tenía preparadas muchas más pruebas. La conquista de nuestro interior supone adentrarnos en nuestra propia oscuridad, y para ello requiere una serie de virtudes, como la valentía y la capacidad de cumplir con nuestro deber. Además, desviarse de nuestro Dharma, la ley divina o nuestra naturaleza, como se muestra con Minos, puede convertirnos en mayores monstruos que el propio Minotauro, cuyas consecuencias afectaron a 2 reinos y muchas otras víctimas. Ser justo y bueno, aunque requiere enfrentar los vicios y defectos, un arduo laberinto nos proporcionará un conocimiento de nosotros mismos que nos permitirá sobrevivir a cualquier viaje o aventura.